Saludos amigos y amigas, ¿cómo se sienten? Estamos aquí en una nueva cita con nuestro programa Panorama Social, donde estamos viendo el acontecer social, donde estamos viendo la evolución de los hechos. Saben que la evolución es real. Profesor, usted diciendo eso, la evolución social no tiene... no hay forma de cómo discutirla, y no importa la concepción que usted tenga ideológica, la evolución real no se niega. Los pueblos evolucionan. Claro, hay pueblos que pueden involucionar, dar hacia atrás, diferente como pasa con la evolución biológica, que es la que se discute y es la que alguien puede estar de acuerdo o no, y en eso no me voy a meter. Pero esa no va hacia atrás, esa no hay evidencia de especies que hayan involucionado. Sin embargo, socialmente sí se puede involucionar. En este programa vemos esa evolución de la sociedad. Hacemos unos análisis y vamos a continuar con él. Recuerden nuestro programa, hermano, La Historia como Fue, donde vemos ese acontecer. Un elemento de la sociedad es la historia, y eso es lo que vemos ahí. Aquí es un elemento donde se articulan muchos factores. De hecho, vamos a ver historia, pero con otros elementos. En esta ocasión, el elemento que vamos a trabajar es economía. No como tal, sino que vamos a ver teorías económicas, porque vamos a analizar el capitalismo. Vamos a ver, nosotros vamos a estar analizando el capitalismo, y también vamos a estar analizando el socialismo, pero en este caso vamos a ver el capitalismo. Ambos, capitalismo y socialismo, lo económico es esencial. El tema económico es esencial en una sociedad. Que el tema del dólar, que el tema de lo que fuere, eso es importantísimo. Y si no, entonces pregúntele al señor director, que es una voz autorizada. Tema del dólar. Por ejemplo, la economía, el dinero. Vamos a ver elementos como eso, pero necesitamos verlo desde una perspectiva filosófica. Las teorías que permiten el sistema que tenemos hoy. Capitalismo. ¿Qué teoría? Miren, todo lo que se hace en la sociedad detrás tiene una teoría. Primero, filosófica, porque todas las ciencias nacen de la filosofía. Por eso se dice que la filosofía es la madre de la ciencia. Toda ciencia nace de la filosofía, porque el nacimiento de una ciencia es la respuesta a una pregunta que se hace la humanidad. El nacimiento de una ciencia es la respuesta, o no de una, ni siquiera, de unas preguntas que se hace la humanidad. Entonces, en esas preguntas que la humanidad se hace, entonces se van haciendo unas reflexiones. Recuerden que había una teoría de uno de los padres de la sociología que se llamó Augusto Comte, y Comte decía que la humanidad pasaba por 3 estadios. El primero era teológico, donde se daba la explicación a la existencia, a todo, y los fenómenos de la naturaleza a través de Dios, o de un Dios, porque toda la cultura lo hacían, independientemente de lo que ellos llamaran Dios. Segundo, hay una teoría, el segundo, un estadio que proponía Comte, que era el estadio metafísico, en donde las respuestas entonces eran a partir de reflexiones, pero solamente unas reflexiones. Era la filosofía, con la filosofía dando respuestas. Entonces usted va a encontrar una respuesta, por ejemplo, la generación espontánea, y otra respuesta. Pero luego otra teoría era la positiva, que era el positivismo, es decir, la ciencia. La ciencia es la que puede dar explicación a los fenómenos de la naturaleza. En ese sentido, la ciencia
la economía es una ciencia y la economía pertenece a las ciencias sociales. Claro, muchos economistas son divergentes. Hay algunas escuelas algunas escuelas de pensamiento económico que ven la economía más anclada a lo social, por ejemplo, la escuela de Austria, pero otras escuelas ven más bien desde las matemáticas, poder explicar los fenómenos económicos. Sin embargo, vamos a ver nosotros cómo unas teorías filosóficas han dado explicación a fenómenos que vemos hoy. Y reiteramos nuevamente, vamos a ver en esta entrega el capitalismo, pero luego vamos a ver el socialismo. Y vamos a ver muchos elementos que entonces articulan en propuestas de naciones, de Estado, propuestas políticas que articulan estos enfoques, y en algunos momentos que han tenido otro nombre, incluso a partir de pensadores que han tenido que reformular, por ejemplo, caídas estrepitosas de la economía. Y entonces el capitalismo ha tenido que, o no el capitalismo, pensadores capitalistas han tenido que salir a salvar el sistema. Vamos a ver. Pero y entonces, ¿cómo se explicarían tanta diferencia entre algunos actores? ¿Cómo se explicaría la línea de pensamiento de Donald Trump? ¿Es Donald Trump capitalista? Sí. Pero es igual, ¿era Joe Biden capitalista? Sí. Pero ¿cómo? Si los dos tienen un accionar muy diferente. Uno era pro globalización y otro no. Uno era pro aranceles y otro no. ¿Cómo se explica eso? Eso lo vamos a ver, no hoy, lo vamos a ver en el siguiente programa, pero sí vamos a comprender hoy sí vamos a comprender por qué se pueden dar las diferencias. Vamos a empezar primero. Mire, primero entendamos que el capitalismo, el surgimiento del capitalismo, tiene que ver con tres grandes sucesos, como lo más grande, sí, pueden haber más, pero yo identificando y la fuente que he consultado y la experiencia que cuando digo experiencia me refiero no una experiencia empírica, sino una experiencia teórica. Esa experiencia teórica que he visto me ha llevado más a entender que estos son los tres grandes elementos. Uno, está el feudalismo, la crisis del feudalismo. Recuerden que el feudalismo fue un sistema político, económico, social que imperó en Europa, en el que un gran señor tenía el poder y protegía militarmente a otro. Había una estructura, estaba el gran señor, estaban unos vasallos, estaban unos esclavos, estaban los campesinos, y todos vivían en torno a ese castillo medieval. En la Edad Media que se desarrolla el feudalismo. Todavía no había nacido el Estado europeo, los estados europeos que conocemos hoy. El rey no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque esa localidad, imagínense Gran Bretaña, la fuerza estaba en cada uno de los señores feudales. Y esos señores feudales eran personas que eran parientes de sangre con el rey. Usted puede ser un señor feudal de eso, pero él era un rey, un pequeño rey, un rey en miniatura en su espacio. Y los reyes tienen que contar obligatoriamente con los señores feudales para ellos poder trabajar. Miren, a mí me gusta mucho con mis estudiantes y en esto me gusta poner una película de ejemplo que nos muestra muy bien cómo era la vida en el feudalismo y que muchos la recordamos de lo que tenemos en mi edad. Es una película de Mel Gibson que arrasó con los premios Oscar. Se llamó Corazón Valiente, Braveheart, que presenta la lucha de Escocia por su libertad y presenta como un hombre que es el protagonista es el que inicia la lucha, la guerra, pero él inició ¿por qué? Porque el señor feudal, no era el rey, él después se encuentra con el rey, el señor feudal
le quitó a su pareja. Él se iba a casar, le van a hacer la boda, y él dijo, mira, yo tengo que estar con ella antes de que tú te cases. El señor feudal tenía control de todo, del mal y del bien. Entonces, sin embargo, la crisis del feudalismo fue uno de los elementos. ¿Por qué? Porque el abuso que ya se estaba cometiendo y el feudalismo llegando al final, muchas personas iban saliendo del cuidado del señor feudal. Decían, no, pero es que yo mejor prefiero estar solo. Y las personas saliendo del feudo, del castillo, del amparo del señor feudal, empezaron a formarse las ciudades europeas que tenemos hasta el día de hoy. No como la tenemos hoy, obviamente, pero empezaron a formarse esas ciudades. Esas ciudades se le llamó burgos. Y entonces ahí empezaron a aparecer los artesanos, ahí empezaron a aparecer el maestro que trabajaba en ese taller, empezaron a aparecer esos talleres, empezaron a aparecer también los bancos, porque ahora se hacía dinero y había que guardarlo en un lugar, y había alguien que le daba protección a ese dinero. Y entonces ya aparece una ciudad en donde hay un movimiento económico. Oigan, estamos dándole seguimiento al origen del capitalismo. Va apareciendo una ciudad donde hay un movimiento económico. Ya está el banco, ya está el señor que tiene un taller, un artesano, y él tiene 5 empleados. Pero todavía ese no es el capitalismo. Pero luego viene el renacimiento de Europa. Pasa la Edad Media, la Edad Moderna, el Renacimiento, los grandes descubrimientos. Los grandes descubrimientos fueron la brújula, la pólvora, los auges en la navegación. Todo eso creó lo que se llamó el mercantilismo. Recuerden los viajes de Colón, lleno de oro, y se iba para Europa. Y así en todas las tierras que se conquistaban. Ese dinero había que guardarlo. Y entonces ahora los bancos se convierten. Ya el banco no era para el artesano. Ya el banco era para grandes cantidades de dinero. Y ahora aparece un tipo que le dice, recuerden que quien le presta dinero a la reina, para que la reina pudiera financiar el proyecto, es un judío con mucho dinero. Y entonces aparecen ya el banco, no que aparece el banco, ya el banco viene desde cuando empiezan a formarse los burgos, las grandes ciudades. Y entonces inicia a aparecer en esas grandes ciudades personas con mucho dinero. Este es dueño del banco, este es el dueño de un gran taller, este es dueño de esto. ¿Saben cómo se le llama a esas personas? Burgueses. Burgueses, el que tiene mucho dinero. Pero todavía ese no era el que tenía mucho dinero, era que se estaba construyendo. Sin embargo, vuelvo otra vez, primer elemento, la crisis del feudalismo, hace que las personas salgan y formen las ciudades donde se va transformando la actividad económica y van apareciendo esos elementos económicos. Segundo, la edad moderna y el renacimiento europeo que da, y con el mercantilismo, grandes cantidades de dinero. Ahora esa grande cantidad de dinero ese dinero no puede estar ahí parado. Ese dinero se pone mojoso, como dicen los viejos en mi campo. Entonces ahora se necesita, y viene el tercer elemento, la revolución industrial. Ahora aparecen unos inventos, el vapor, y aparece un hombre que dice, no, vamos a hacer una máquina para hilar. Y ahora yo puedo tener 100 personas en una nave industrial fabricando camisas. Ya no es un taller con 10 personas y que una camisa va a durar una semana hacer una camisa, o hacer 100 camisas va a durar una semana. Ahora yo voy a producir en serie y aparece el vapor. Ahí ahora aparecen grandes cantidades de dinero. Ahora hay que prestarle dinero a ese tipo para que construya esa nave. Él tiene dinero, pero él dice, pero es que yo no puedo agarrar todo el dinero que yo tengo para yo ponerlo en esto.
Señor director, ¿usted sabía que Pepín Corripio debe más dinero que usted? Claro. No, es que yo no puedo tomar mi dinero. No, espérate. Ah, entonces no, el banco dice, no, mira, yo te voy a prestar el dinero. Toma. Entonces, ¿qué se necesita ahora? Una ideología. Se necesita una ideología para hacer que ese dinero que está ahí se mueva, pero además para permitir que venga una democracia. Para permitir el fortalecimiento de la democracia, se necesita una ideología para permitir que yo invierta $1 millón, estoy hablando en ese momento, $1 millón con confianza. Pero si el rey es el dueño de todo, ¿yo puedo invertir $1 millón con confianza? No. Entonces se necesita una ideología. Esa ideología es lo que se llamó capitalismo. ¿Y quién es ese padre? ¿Quiénes son los padres? Primero del liberalismo y luego del capitalismo. ¿Quiénes son los padres? Vamos a verlo más adelante en la siguiente entrega que vamos a tener. Así que nos vemos en un minuto. Este miércoles y todos los miércoles tenemos una cita en la historia como fue, de 6 a 7 de la noche, con el profesor Hipólito Catedral Díaz. Boca Chica, la mejor playa del país. Transmite desde la zona costera más bella de la República Dominicana, desde el corazón de Boca Chica, como Anoche Radio y Televisión.com, como Anoche Radio y Televisión.com.